Oye, tenemos en línea al gobernador de la región de Antofagasta, don Ricardo Díaz, a quien tuve la suerte de conocer cuando la Convención Constitucional estuvo por allá. Él en esa oportunidad hizo un discurso que emocionó a muchos convencionales por una cuestión que es medio tribal, no, tribal no, ¿cómo tribal? Trivial, no tribal, trivial, y que es la primera vez en todo el proceso que alguien hacía un reconocimiento tan explícito a la labor que habíamos hecho, porque sentíamos que nos golpeaban de todos lados, sentíamos que nos cuestionaban de todos lados y había poca defensa de la labor que estábamos haciendo, y el gobernador se mandó un discurso de aquellos y dejó a varios llorando y agradecidos con él, porque en el fondo sentimos que primera vez que alguien nos reconocía. Entonces la gente quedó muy agradecida con el gobernador Díaz de Antofagasta. ¿Cómo está, gobernador? Gusto saludarlo. Hola, Daniel, un gran abrazo, muy contento. Oye, y para aclarar todo, acá está el permiso administrativo, así que puedo hablar tranquilo. Ya. Muy bien. ¿Ya? Sí, ya, muy bien. Para que nadie le ande criticando. Tengo algunos amigos ahí que están muy preocupados, lo que uno dice y hace. Ya, perfecto. No, bueno, si está con permiso administrativo. Hay varios que están muy preocupados. Señores Contraloría, señores censores, señores fiscalizadores, el gobernador Díaz está con día administrativo, así que puede hablar lo que se le venga en gana. Muy bien. Entonces le vamos a preguntar. No obstante aquello, apruebo. Eso. Excelente. Bueno, estábamos conversando sobre estas sensaciones, porque también las elecciones tienen mucho de sensación, ¿no? De sentimiento, de cosas que a lo mejor no son tan objetivas. Y por eso queríamos conversar con usted, gobernador, sobre la situación de la zona del Norte Grande especialmente. ¿Cómo lo ve usted? Las campañas de difusión han llegado allá, hay interés por leer la Constitución. ¿Cómo ha visto este periodo de campaña? Mira, yo creo que por lo menos en mi región el hecho de que haya estado la Convención Constitucional acá ayudó mucho a destrabar muchos mitos. Ahí yo agradezco la labor que hicieron los convencionales, puesto que se distribuyeron por todas las comunas y pudieron ir conversando con la ciudadanía. Incluso conversaron algunos representantes del rechazo que también hacían ver su visión, y yo creo que eso ayudó mucho. Hemos visto que en el despliegue territorial, cuando se comienza a conversar, estos mitos van cayendo. Ahora, reconozcamos que ha habido una campaña sistemática en favor del rechazo desde el día 1 que empezó el proceso, y se instalaron muchas mentiras. Estamos en un ambiente en donde es muy fácil levantar noticias falsas, y ha sido todo un proceso de aprendizaje. Pero lo que yo veo es mucho interés por leer, mucho interés por educarse, por tratar de comprender y entender que esta Constitución, si bien no es perfecta, resuelve muchas situaciones que con el actual sistema no podemos resolver. Entonces, por lo menos hemos visto eso. Yo tengo harta esperanza de que al final la ciudadanía se va a manifestar con harta inteligencia en este proceso. Qué bueno escucharlo, gobernador, porque yo había escuchado malas noticias del norte de Chile, voy a serle honesta. Como que en el sentido de que, ¿se acuerda que en la primera vuelta de las presidenciales ganó Parisi en la zona del Norte Grande? Entonces como que había mucho de esa sensibilidad de más hacia quienes no aprueban, digamos, por no decir rechazan. Claro. Mira, lo que pasa es que en campaña, y bueno, yo he pasado por campañas, se instalan muchas percepciones y se instalan muchas visiones. Claro. Entonces, ahí hay que tener cuidado. O sea, el que logra instalar el mejor relato, el que logra instalar la mejor perspectiva, es el que logra finalmente vencer. Y ahí yo creo que han habido debilidades por parte del comando de la prueba. O sea, en términos de comunicar, yo intenté que se generara un apruebazo acá, estuvimos coordinados, finalmente no se logró concretar, entiendo que se va a hacer en unas semanas más, pero aquí tiene que ver mucho con el despliegue que hay en el territorio. Tú sabes que las encuestas no llegan a todos los sectores, tú sabes que los que participan de las encuestas es un grupo muy reducido. Los sectores populares, aquellos sectores que ven, por ejemplo, el tema de la vivienda, que es una gran demanda.
aquellos que están vinculados, por ejemplo, a los procesos de neurodiversidad, donde hay un reconocimiento, el respaldo a la educación pública, que son elementos que ocupan más al sector popular. Eso no están en la encuesta, no están en lo que se dice el día a día. Y comparar un proceso eleccionario con otro tampoco, en este momento yo creo tampoco sirve para sacar cuentas. Si tú te fijas, las últimas votaciones, el plebiscito de entrada fue un fenómeno, la primera vuelta fue otro fenómeno, la segunda vuelta fue otra cosa muy distinta. Claro. Entonces, yo no haría ese tipo de comparaciones. Yo creo que hay que mirar las encuestas y también considerar la encuesta de quién están hablando. Si están hablando del 100% del padrón electoral, si están hablando del 60%, también influye mucho quién va a ir finalmente a votar. Yo confío mucho en los jóvenes. De acuerdo. Esta constitución es para los jóvenes, es para el Chile que viene. No es para el Chile que ha estado por 30 años administrando la pobreza. Entonces, por eso es que yo creo que ahí puede cambiar mucho esto. Yo comparto mucho lo que usted dice, es más, creo que es lo que nosotros deberíamos asumir, pero también las sensaciones son las que las ponen los que tienen plata, porque si tú pones, como estábamos viendo recién en Canal 13, una frase como, ¿está consolidado el rechazo? O sea, lo dice Canal 13, y yo le escuchaba a gente que dice, es que lo dijo la tele, el otro día le digo, no, es que lo decía la tele. Bueno, pero como que lo diga la tele no quiere decir que... Pero eso es lo que pone, entonces hay una cuestión de sensaciones que uno tiene que revertir. Cuando fue la convención a su región, gobernador, bueno, usted acuerda, estuvimos en todos lados. Yo por lo menos estuve en Calama, en San Pedro de Atacama, en Chiu, un grupo fue Ollagüe, de los mismos que yo no fui capaz porque ya era muy arriba y aquí habría muerto. Pero otros fueron a María Elena, Tocopilla, Mejillones, Sierra Gorda, tal, etcétera. Ahí estuvimos en Antofagasta. Y entonces nos desplegamos mucho, pero ahí estábamos mezclados, los del rechazo y los del apruebo. Claro. Y explicábamos las cosas a todo el mundo. Por lo tanto, eso fue... Ahora, yo fui hace una semana, estuve en Calama y estuve en Antofagasta. Estuve en La Chimba específicamente también, y la sensación que me quedó era muy buena. Yo diría que había mucho más entusiasmo que la vez que fuimos nosotros. O sea, no entusiasmo, porque la gente estaba bien entusiasmada cuando fuimos como convención, pero porque en esa vuelta, cuando fuimos como convención, la gente quería saber de nosotros, saber del trabajo en general. No juzgaba si era apruebo o rechazo. Quería, y esto se trata, y esto es lo que hicieron, y explicábamos la labor, y la gente decía, y explicábamos las materias en general. Pero ahora no, pues ahora esta vez que fui a su región, ahora estuvimos ahí, era mucho más voto apruebo, voto rechazo, o sea, mucho ya tomando la distinción. Y yo tuve una muy buena impresión, tanto en Calama como en Antofagasta, que donde yo me moví, digamos, fueron un par de días nomás, como que el cambio de la gente interesada. Y cuando la gente se interesa, en mi opinión, es porque quiere saber qué pasa, quiere interesarse. Quiere tomar una decisión informada y consciente. Y cuando alguien toma una decisión informada, leyendo y esperando que alguien te dé una explicación, es porque quiere aprobar. Esa es mi sensación, no sé la suya. Yo veo lo mismo. De hecho, cuando tú miras la estrategia del rechazo, se basa en la desinformación. Sí. Ellos estaban muy preocupados de que llegara el texto a la ciudadanía. Les complica mucho que tú puedas entregar el texto, que la gente lo lea por sí mismo. De hecho, esa frase antológica de Barker ahí, que la gente no entiende lo que lee, hay que decirle, porque tienen muy mala comprensión. Es muy de la clase dominante esto de menoscabar, de mirar en menos, de no permitir que la gente tome sus propias decisiones. Yo creo que hay mucha capacidad de informarse, de autoeducarse. Hay cosas que sin duda que se van a tener que cambiar. De hecho, las constituciones no están escritas en piedra, o sea, y ahí hay que hacer el punto. Esta constitución permite de una mejor manera establecer cambios. Existe una forma de mejorarlo. En cambio, la que tenemos tiene muchas trabas. Y de hecho, se han demorado ¿cuánto? 40 años. Recién ahora están preocupados de bajar los quórums. Entonces, lo que hay que visualizar acá es lo que tenemos ahora versus esta nueva propuesta. Y esta nueva propuesta es una propuesta que nace, y recordémoslo, nace en un contexto de un proceso destituyente, en donde se cuestionó, donde se rompieron todas las confianzas con todo el sistema que teníamos. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de saltar. Mi argumento es el siguiente, o sea, usted, vecino, vecina, ¿está dispuesto a seguir con esta discusión? ¿Está dispuesto a que se siga alargando este proceso con una derecha que actúa de muy mala fe, con una derecha que desde el comienzo intenta torpedearlo todo?
con una derecha que no tiene este afán de diálogo. Ellos lo único que quieren es que las cosas sean como ellos dicen. Y se supone que en este país vivimos mucho más allá del porcentaje de la derecha. Entonces, yo creo que hay que aprobar porque no podemos continuar continuamente evaluando estas cosas para que le agrade a un pequeño grupo. Eso Aquí es que, se tiene que decidir en función del voto democrático y hay que aceptar lo que la mayoría quiere. obvio. ¿Cómo está la situación en el norte con el tema de migrantes que ha estado, se mezcla mucho también, ¿no? Con todo lo que se conversa, delincuencia, migrantes, y que suceden con la constitución actual, ¿ah? Hay que dejarlo súper claro, no Sí, con son la perversidad del debate. La perversidad del debate es tremenda, porque claro, se habla de estas cosas como si estuvieran pasando con el texto de la nueva constitución, y no, pasan con la constitución del 80, digamos. La constitución actual no está vigente, ni siquiera la hemos aprobado todavía, y ahí vamos a ver qué resulta. Pero ¿cómo está la situación en el norte con estas temáticas, gobernador? Bueno, yo recordaría que la irrupción de mayor cantidad de migrantes sin antecedentes fue en el gobierno de Piñera. Piñera hizo que hubiera un desgobierno en el proceso migratorio y que se generó ingreso de muchas personas de las cuales nosotros no tenemos conocimiento, no tenemos verdad. Yo creo que actualmente hay mayor control en las fronteras, por lo menos hay mayor registro de quienes están ingresando y los migrantes están ingresando por paso habilitado. Es cierto que hay una gran cantidad de migrantes que siguen entrando, pero por lo menos ahora se está viendo que hay mayor control de los militares en la frontera, sabemos quiénes están ingresando. El lío lo tenemos con todos esos migrantes que estaban en el gobierno de Piñera. O sea, yo en mi región hice un catastro el año pasado a propósito de una toma de PCR en esta mirada de cuidarnos de la pandemia. Nosotros aplicamos 45.000 PCR a migrantes que estaban indocumentados y que siguen estando acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos migrantes? Esa es la pregunta que nosotros hacemos y que nosotros le hemos estado planteando al Ministerio del Interior constantemente. Oiga, hay que ver qué es lo que pasó con todos esos migrantes que ingresaron antes. Porque toda esta situación de inseguridad, toda esta situación de miedo, de temor hacia el proceso migratorio, es precisamente porque ingresaron muchas personas indocumentadas, muchas personas que están copando los espacios públicos, que están en situación de calle, y que sin duda esa situación de calle, en un contexto de alta vulnerabilidad, genera esta sensación de temor hacia la población migrante. Entonces, eso es lo que se tiene que regular y eso es lo que se tiene que alarmar. Ahora, yo lamento que la derecha use el dolor de las personas y use un grave problema con fines electorales. Eso yo creo que no debiera ser. De hecho, RN en sus minutas pone, hay que relevar el tema de la delincuencia porque eso le sirva al rechazo. Eso no puede ser, eso no es correcto. No podemos estar usando el dolor, el temor de la gente con un fin eminentemente electoral. Aquí el tema de la delincuencia requiere que todos nos pongamos a una misma voz a resolverlo y que generemos un gran acuerdo nacional. Tenemos un grave problema de seguridad a nivel nacional. Tenemos que trabajarlo en conjunto. Pase nomás, Sebastián. No, lo que yo creo entonces... Oye, el agüita me la van a mandar por el libro. Ay. Está todo muy complejo. Quedó justo en embarrada aquí. Claro. Gobernador, hay un tema que... Se ve la mitad de Stingo. Ahí está. Hay un tema que usted acaba de tocar, que tiene que ver con Antofagasta, Santiago, Arica, Iquique, Puerto Montt, Punta Arenas. No, porque es cierto, es lo de los suelos. Sí, porque usted, es que te acaba de tocar usted qué gran tema. Sí, porque el artículo 51 de la nueva Constitución habla de un sistema integrado de suelos públicos. Yo estuve en Antofagasta de estas dos oportunidades y hay un problema de suelo en Antofagasta. Hay un problema de quién es el dueño, dónde construir. Hay unos espacios enormes que están siendo empleados, especulándose, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted de eso? Porque acá administrará un sistema integrado de suelo con facultad de priorización de uso, gestión y disposición de terrenos fiscales con fines de interés social y adquisición de terrenos privados conforme a la ley, y después dice que se impedirá la especulación. Yo sé que en materia allá los arriendos son caros porque no hay dónde. Entonces, lo mismo pasa en el resto de Chile, pero allá en su región, ¿cómo ve esto del sistema de suelo y
y esto que se ofrece del sistema integrado de suelos públicos, a mí me parece fantástico, no sé. Yo creo que es muy relevante porque, a ver, es muy raro en mi región que haya una carencia de 26.000 viviendas cuando tú tienes que el 75% del terreno de la región es fiscal. O sea, ¿por qué? Claro. Y esto tiene que ver con la política que instala el gobierno de Piñera. Tú sabes que el Estado por vender terreno cobra y esos dineros van al erario nacional. Entonces, de alguna forma, bajo la administración de Piñera, lo que se hizo fue empezar a vender los terrenos a precio de mercado, que son muy altísimos, cuando perfectamente el Estado podría pescar esos terrenos, traspasarlos al Ministerio de Vivienda y empezar a construir. Y nosotros como gobierno regional ayudar urbanizando para que así el valor de las viviendas no sea tan alto. Acá tenemos un problema, es tan alto, es tan caro construir, que cuando tú das un subsidio, el subsidio no te alcanza para comprar. Pero si el Estado entregara esos terrenos para construcción de vivienda, podríamos ir avanzando mucho más rápido en las listas de allegados que tenemos. Nosotros tenemos acá en esta región comunidades de allegados que demoran hasta 12 años en recibir una vivienda propia. Y es inaudito porque los terrenos son fiscales. Entonces, cuando se garantiza un sistema de manejo de suelo que tenga esta orientación social, ayuda mucho a ir resolviendo los problemas. Y también el que en esta Constitución se habla del acceso a la vivienda, del derecho a la vivienda, que es algo que no está en la actual Constitución y que resolvería muchos de los problemas. Pero ahí es cuando tú vas viendo que se inventan estas mentiras, que no, si la propiedad no va a ser suya, cosas que tampoco están en ninguna parte. Entonces, es un sistema que asegura, que garantiza ir resolviendo los problemas que tenemos nosotros. En nuestra campaña eterna, parece, en contra de las noticias falsas y la desinformación, o sea, las mentiras intencionales de los defensores de los privilegiados, mucho termina o empieza con esta raíz básica que es que la nueva Constitución no es la ley, que vamos repitiendo a cada rato. Entonces dicen, no, se va a quitar la casa, no se va a poder heredar, porque todas estas cosas no están en la Constitución. Porque no deben estar en la Constitución, porque no es la ley. Ahora, lo que estamos conversando sobre vivienda específicamente tiene una pata que es constitucional, que es bueno, primero proteger la propiedad privada, que está protegida tal como está en la Constitución de 80, y adicional, un punto sobre la vivienda digna, que da un impulso a futuros gobiernos a asegurar que la casa propia y el departamento arrendado son viviendas que cumplen con ciertos requisitos de habitabilidad, ¿no? De buena construcción material, cercanía de lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Dentro de ese impulso, futuros gobiernos pueden tomar eso de distintas maneras. Pero está más específico en el artículo transitorio, ¿cierto? En el artículo transitorio sobre suelos, hay una obligación del futuro gobierno de avanzar en esta materia. Como gobernador quería preguntar, pero el camino que usted ve, en caso de que gane la prueba, para enfrentar el tema vivienda. ¿Qué esperas del gobierno, el ejecutivo, y qué esperas con las nuevas herramientas que entrega la nueva Constitución para ir ayudando con el diagnóstico que acaba de hacer? Bueno, ahí yo creo que hay normativas respecto de competencias que se tienen que entregar, que debiéramos ir viendo cierta priorización, cómo podemos ir actuando rápidamente. En el caso, por ejemplo, de los gobiernos regionales, algo que a mí me parece que es muy relevante es la posibilidad de establecer industria regional. Sí. A mí me interesa estimular, por ejemplo, constructoras regionales. Sí. Nosotros hemos tenido tradicionalmente que viene el Ministerio de Vivienda, quiere construir grandes paños de viviendas y contrata siempre empresas desde Santiago. Sí. Nosotros podríamos ver cómo podemos, a través de este impulso de empresas regionales, ir generando empresas público-privadas donde vayamos estimulando el emprendimiento regional y donde vayamos estimulando también la mano de obra regional. Eso, por ejemplo, son temas que podrían irse generando rápidamente. Ahora, por lo menos con el presidente Boric hemos tenido una muy buena relación y hemos generado todo un traspaso de competencias y nosotros ya hemos activado este consejo de gobernadores con el presidente. Ahora, eso nos puede ir marcando una hoja de ruta respecto de qué cosas vamos priorizando, cómo vamos anteponiendo. Y también darle certeza, o sea, hay cosas que en la Constitución
la ciudadanía ha ido planteando que habría que ir revisando, que habría que ir mejorando. Yo pondría también énfasis en aquellas cosas que generaban duda en la ciudadanía, para que tengan la certeza de que existe la voluntad de ir mejorando aquello que en algunos casos por esta afán de que no resultara el proceso, pusieron tiempos muy limitados y eso generó que gran parte del texto saliera con mucha presión y a veces no con la revisión debida. Porque eso es algo que yo tampoco escucho. Recuerden que le dieron muy poco tiempo a la convención para poder escribirlo. Y eso era parte de esta estrategia de la derecha de hacer un proceso que fracasara. Entonces, yo invito a leer. Y ¿sabes qué? Yo quisiera, no sé si yo les dejé ahí en el chat, hay una dirección que yo creo que es muy, muy buena para todos, que es de la Biblioteca del Congreso, donde está el comparador de los distintos textos. Es bcn.cl comparador. Sí. Y ahí uno puede ir comparando lo que dice la Constitución del 80 y lo que dice la nueva propuesta. Y cuando uno hace las comparaciones sobre temas claves, por ejemplo en vivienda, se van resolviendo muchas dificultades. De hecho, justamente un poco metiéndome ya en algo que usted está nombrando, que tiene que ver con tener un Estado que reconozca la autonomía de las regiones, ¿verdad? Y de las comunas. Vamos a tener un Estado regional. Chile es el primer país que se define de esa manera, aunque hay otros países que tienen son estados unitarios regionales. Chile es el primero que se define así en su constitución. Tiene un estado único e indivisible, hay que decirlo para que no se malinterprete, ¿no es cierto? Artículos 3 y 5. Sí. Las regiones van a tener autonomía política, administrativa y financiera. Va a existir el Consejo de Gobernaciones, la Asamblea Regional y los gobernadores regionales, quienes también hablarán con el Consejo Social Regional. Muy interesante ese tema, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo ve usted? ¿Qué posibilidades le va a dar? ¿Le parece que las regiones o las personas que viven en regiones, yo nací en regiones, pero lamentablemente me tuve que ir a Santiago, no sé, deberían votar a prueba ya por el solo hecho de cómo están reconocidas, ¿no es cierto?, las regiones y cómo esto va a ayudar a descentralizar un país tan centralizado como Chile, ¿no? Sí, mira, ahí los artículos, desde el artículo 219, yo tengo aquí el borrador que me regalaron cuando hicieron el lanzamiento. Sí, yo también lo tengo como hueso santo guardado en la casita. Claro, está cuidadito. Pero en este artículo, yo invitaría a toda la gente a revisar el artículo 220. ¿Por qué? Porque tenemos un serio problema de seguridad, por ejemplo. Y yo necesito comprar vehículos para la PDI o vehículos para Carabineros. Pero cuando nosotros aprobamos con el Consejo Regional esos recursos, tenemos que después pedir autorización a la Dirección de Presupuesto. Tenemos que pedir que lo que estamos aprobando tenga autorización del Ministerio de Desarrollo Social con la RS. Tenemos que después preguntarle a la Contraloría, no a la Contraloría de mi región, a la Contraloría Nacional, si estas compras corresponden o no. Todo eso marca de que tenemos un Estado extremadamente centralista. Que si tengo una emergencia ahora en tema de seguridad y necesito responder ahora, no lo puedo hacer, porque todo ese proceso, todos esos permisos son por lo menos 3 meses. Entonces, ¿cómo no va a ser una buena noticia el que tengamos cierto espacio de autonomía financiera, que podamos tener decisiones y podamos administrar los recursos que definimos acá en la región para temas gravísimos ahora? Yo les cuento, tuvimos, por ejemplo, una vez, cuando yo era consejero regional, una emergencia por unas lluvias que ocurrieron en Calama, en febrero. Claro. Aprobamos al día siguiente recursos de emergencia. Esos recursos llegaron en noviembre. No. Ese es el Estado centralista que tenemos ahora. Entonces, esta Constitución establece y permite una cierta autonomía, incluso con recursos propios que nos permitirían poder reaccionar rápidamente. Qué increíble. Febrero, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 9 meses. Fue como un parto. No, pero eso es absolutamente normal en las regiones. O sea, si tú, por ejemplo, pero vas... Es que no puede ser normal. Tú aprobaste un puente. ¿Ya? No sé dónde aprobaste un puente. Pero la región dijo, ¿sabes qué? No necesitamos ese puente. Es más urgente, lo necesitamos, pero es más urgente unas luminarias no sé dónde. Y tú mandas eso, tú no puedes tomar esa decisión de usar esas platas para las luminarias. No lo puedes cambiar, digamos. No puedes, por la ley actual. Entonces tienes que preguntarle a Santiago.
y puedes estar 6 meses dando vueltas en Santiago hasta que te digan que sí y vuelva la autorización. Eso es siempre así funciona, ¿no? Si por eso si yo viviera en regiones, sería el primero en aprobar. Si la autonomía financiera y la autonomía de proyectos es una cuestión que está clarísima en la nueva Constitución. Si eso lo hicieron puros regionalistas. No había ni una persona de Santiago en la Comisión de Forma de Estado o Regionalismo. ¿Sí o no, don Ricardo? Así es. Es más, o sea, los gobernadores, con esta coordinación de gobernadores que nosotros tuvimos la posibilidad de ir planteando, hacer propuestas, y gran parte de esas propuestas quedaron. Sí. No nos sacaron la figura del delegado, pero quedó la gran mayoría. Yo creo que se va a ir esa figura del delegado a la larga. Yo creo que no es muy Debería, porque es una... También ahí, como bien dice, es absurdo. Sí. Es absurdo. El gobernador Porque es el quien gobernador, representa. Exacto, el gobernador fue elegido. Sí. Exacto, y eso tiene un valor que es completamente distinto, digamos, ¿no? En ese aspecto. No, a mí... De hecho, ahí... Uh-huh. Mira, en el artículo 220, la letra F, es muy, muy, muy bueno eso. Cuando dice que se ejerce autónomamente la administración y coordinación de todos los servicios públicos de dependencia. Sí. Tú sabes que por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Vialidad, en Santiago se define qué carreteras y en Santiago se define qué lugares se van a construir las casas o las calles o las plazas. Gran parte de los ministerios definen sus planes desde Santiago. Esta Constitución establece que se puede definir acá. De hecho, yo tengo vecinos y vecinas que por años me piden, oiga, ¿cuándo van a pavimentar esta calle? Bueno, esas decisiones se tienen que tomar en el territorio. Entonces, el poder coordinar el presupuesto de la región, todos los sectores, para que se pongan al servicio de la región, y no que sea siempre mandatado desde Santiago, eso es una excelente noticia. Yo lo que haría sería poner un panel grande poniendo solo el artículo 220. Son competencias de la región autónoma. Cada región podría poner una lista de lo que van a hacer ellos independientes de Santiago ahora. O sea, la prueba debería asumir, y lo digo casi por una cuestión ya no política, una cuestión de cómo queremos vivir los que vivimos en regiones, cómo queremos vivir los que vivimos en Santiago. O sea, la planificación, el ordenamiento territorial, la coordinación de competencia, la administración y coordinación de los servicios públicos, el desarrollo de la investigación y la tecnología, todo eso va a estar en el artículo 220, es clarísimo. Si yo soy de región y me ponen esto en una cuestión, esto ya puede ser con la nueva Constitución. Promoción y fomento del deporte. No, hay muchas cosas que hoy día no pueden hacer y van a estar a partir de la región autónoma. Yo creo que es una muy buena noticia. Yo viviendo en regiones, que no lo hago, con este artículo me apruebo la nueva Constitución, porque la región sí va a tener esa autonomía financiera, autonomía en la toma de decisiones, los proyectos, etcétera, que hoy día no tiene. De hecho, es un reclamo constante de las regiones, el que podamos tomar nuestras propias decisiones, el que el presupuesto tenga un sentido de ejecución desde la región. Porque, nosotros aprobamos, mira, otro ejemplo, nosotros estamos ahora, todos están hablando del litio, de la energía limpia. En mi región, el año 2005, se aprobaron recursos en la región para generar hidrógeno verde. El 2005, hace más de 17 años. Y no se aprobó por la DIPRES. La DIPRES no autorizó que se hiciera eso, porque no lo encontraban estratégico. Imagínate cuánto perdimos como país en poder generar una industria de desarrollo futuro, porque en Santiago no lo querían. El centralismo. Entonces, ese centralismo es el que está muy acuciante en la actual Constitución. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de atrevernos a pensar en un país distinto, un país mejor. Bueno, eso está en la nueva Constitución, ¿eh? O sea, sí. Por eso digo yo cuando dicen en las regiones, no, que el norte, que el sur. Perdón, miren el artículo y miren las facultades que van a tener el gobierno regional, que hoy día no pueden tener, que tienen que estar consultando todo a Santiago y van a ver si... Y eso sin añadir también la democracia más directa, que, sí, bueno, que nosotras y nosotros, quienes no son autoridades, digamos, también podemos incidir en las políticas públicas. Absolutamente. Leonardo Castillo dice, Antofagasta es la segunda comuna más poblada de Chile y aprueba. Pati Arauz dice, apruebo de salida mi hermosa Carta Magna. Ada Leaño, Antofa aprueba. César Villalobos, excelente que sea así, hombre consciente y consecuente, se refiere al gobernador.
Grande Antofagasta, tremendos chilenos, dice los jorobados de acá. María Carmen García, qué bonito cómo ha subido la audiencia de este programa en tiempos de campaña. Me encanta que lo están valorando más personas. Ruth Riquelme, necesitamos que inviten o recuperen terrenos que tienen las ramas del ejército para construir más viviendas sociales, como ya lo está haciendo el actual gobierno. Leonardo Castillo agrega que en Antofagasta cobran 600 lucas por un departamento y bien chico. Juan Pérez dice, los militares están vendiendo los terrenos fiscales sin tener facultad para hacerlo y están vendiéndolos más baratos a precio de mercado que el precio de mercado porque les están pasando plata por debajo de la mesa y no pasa nada. Y Marisol Litvés Espinosa recuerda que Dauno Totoro estuvo aquí, de hecho presentando este libro donde sale la cantidad de terrenos que tienen los militares y cómo hacen negocios con ellos. Geo Narbona dice que la Constitución es un texto hermoso, lleno de luz. Cuando la leyeron acá con los diputados me emocioné. Víctor Vega dice tenemos que recuperar la soberanía popular y esto se inicia desde nuestra nueva Constitución por democracia participativa y regional. Apruebo. Ricardo Díaz, gobernador regional de la región de Antofagasta. Yo quiero preguntarle si usted tiene algún artículo que sea su favorito, una razón. Cuando le dicen, una razón por qué usted aprueba. Porque a los otros le dicen, una razón por la que no aprueba y no saben qué decir porque dicen puras mentiras. Pero en cambio, los del apruebo siempre tenemos una razón así como que la hemos buscado y que es la que más nos gusta para decir apruebo. ¿Cuál es su artículo favorito y si tiene alguna razón en particular? Yo creo que esto ustedes lo han escuchado siempre de los que somos del norte, especialmente de mi región. Siempre nosotros reclamamos, oye, tanta riqueza que producimos acá y no llega a nada. Nuestra región producía el 11% del Producto Interno Bruto y en inversión del Estado solamente el 2% llega, con suerte. Y el artículo 247 habla de los ingresos de las regiones, de cómo se puede establecer recursos para las entidades regionales, que los impuestos se queden en las regiones donde se producen. Porque la sensación que nosotros tenemos es que Chile es un país minero, pero gobernado por banqueros. Claro. O sea, todo lo que nosotros producimos se va para allá. Claro. Y en este artículo se establece, se equilibra, se dice, oiga, lo que se produce en la región tiene que quedarse parte importante en la región. Y por eso es que yo creo que es relevante. Esta demanda que los vecinos de Calama, los vecinos de Tocopilla, los vecinos de Taltal tienen, oiga, tanto que le damos al país y tampoco que recibimos. Artículo 247, échenle un ojo. Ahora sí podemos tener ingresos propios, pero también con un sentido de colaboración. Tenemos que ser solidarios con las otras regiones que tampoco reciben mucho, pero que se equilibre la cancha. No que todo se vaya hacia Santiago, porque hoy en día todo se va hacia Santiago y se va hacia Las Condes, Lo Barnechea y Providencia. Perdónenme, pero para allá se va toda la riqueza. Y Vitacura. Entonces, por eso es que es muy interesante ese artículo, la redistribución de los ingresos. Muchas gracias, gobernador. Un placer hablar con usted. Muy agradecido que nos haya aceptado la invitación a conversar. Espero que conversemos más adelante otra vez, ¿no? Y me dejó con el corazón llenito, gobernadora. Le agradezco mucho toda esta conversación. Yo anoté constructores regionales, que no lo había pensado. Muchas veces cuando se habla de la inmobiliaria popular, que es un impulso de parte del gobierno de construir directamente vivienda, en vez de regular para que inmobiliarias privadas lo hacen, igual las constructoras son privadas. O sea, la vivienda municipal creada por una inmobiliaria popular igual podría contratar a una constructora privada. Y esa idea de tener una constructora regional impulsada por un gobierno regional no la había considerado como opción. Y sí es bien interesante para crear así como más desconcentración de la economía. Feliz. Me quedé con esa idea anotada. Hassan, o una industria del litio regional o una industria de hidrógeno verde regional. Y ahí decirle huichichivo a la DIPRE. Aquí lo vamos a hacer. Me gustó. Bueno, estábamos hablando hoy día de algunas cosas de seguridad que la provincia de Arauco no se ganó. Seguramente mañana vamos a estar conversando sobre eso. Pero es absurdo también que no solo se toman decisiones desde Santiago, sino que además las comunas tienen que competir en un concurso por ganarse ciertas cosas que son absurdas. O que sea, tiene que ser como la financiado seguridad, basalmente. la seguridad de una comuna no puede ser un concurso. Eso
Es chistoso es eso. absurdo, es realmente... La municipalidad Parece lamentablemente tan no ridículo. ganó el concurso este año, así que no hay carabineros. Claro, es como eso. Así que tanto. bueno, lo siento, usted no va a tener cámaras. Va a seguir teniendo solo las 3 comunas de aquí de la región metropolitana. Increíble. Gobernador, muchas gracias por Ya, estar pues, aquí. un abrazo, se cuidan Chau, chau. y Gracias. Muchas quédense gracias, tranquilos, gobernador. vamos a celebrar. Eso. Me encantó.